De la mañana con 38 minutos. Están con nosotros estudiantes de la Universidad de Sonora. Iván Agüero es presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Medicina de la Unison. Está en octavo semestre de esta carrera, y Osmar Figueroa es secretario general del Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Unison y es egresado de la Escuela de Enfermería de esta casa de estudios. Iván, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Osmar, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos, gracias por la invitación. Esto no es novedad para ustedes, o sea, se dio a conocer este audio, se hizo viral, se conoció en todo el país, abrió una discusión pública, pero es una discusión que tiene muchos años, que tiene meses en las aulas de la universidad. Iván. Sí, definitivamente, o sea, Juan Carlos, es un problema que ya prácticamente desde que existen estas farmacias es algo que ya entre el gremio médico y sobre todo los estudiantes es algo que ya se sabe, es un problema de salud pública realmente y pues es un tema muy pues bastante que conlleva el tema de la ética también, ¿no? Así es, sí, bien decía la señora en el audio, ¿no? Es un tema, es un negocio, al final de cuentas sí, la medicina privada es un negocio, pero ya esto sobrepasa esos lineamientos éticos, pues que debe de llevar tanto un consultorio como el médico, ¿no? Pero si es negocio, Osmar Figueroa, los negocios se tienen que sujetar a normatividades y se tienen que sujetar a protocolos y se tienen que sujetar a la ética. Estamos de acuerdo, es un negocio, tienen que vivir de algo los médicos y tienen que vivir de algo las farmacias, pero pues recetando antibióticos cuando las personas no los necesitan, pues eso es un delito. Sí, claro, sobre todo esta parte importante, lo que nos preocupa a nosotros como estudiantes, futuros profesionales de la salud, sobre todo, es este problema mundial, la de resistencia a los antibióticos. Esto es clave y es fundamental, ¿no? Sabemos pues que este tipo de farmacias, como mencionó Iván, que son las privadas, pues obviamente es un negocio y dañan la ética, la moral que nos rige a nosotros como profesionales de la salud sobre todo. Y entender nosotros que como enfermeros o como médicos pues tenemos la responsabilidad muy importante que es la salud. Obviamente deben de existir y nosotros mismos conocemos que hay normas que rigen a cada hospital, normas que deben de regir a cada farmacia, pero sobre todo no es tanto esta parte crucial entre quién tiene la culpa y quién no la tiene. Sí. Sobre todo esta parte importante de las personas, de concientizar nosotros como profesionales de la salud a este tipo de personas. Ellos no tienen la culpa que pase este tipo de situaciones, pero lamentablemente no es nuevo, como decía Iván, es algo, así como este audio que se filtró, hay muchas otras audios, hay muchas otras imágenes que se han filtrado entre nosotros. Sí, de hecho estoy aquí en una cuenta de Twitter que ayer conocí que se llama Recetómetro. Es una cuenta de Twitter que existe desde marzo de 2014, donde médicos, yo supongo que es administrado por médicos o por profesionales de la salud, dice: recopilamos recetas médicas con los tratamientos más erróneos y abuso de antibióticos y por ello les marcamos cual reces, con el fin de hacer conciencia, y las marcan con el antibioticazo. Sí, así es, esa cuenta de Twitter que también conozco. Aquí evidencian abusos de farmacias. Así es, evidencian el uso indiscriminado de antibióticos ante, por ejemplo, un padecimiento tan simple como es la gripe y que van y recetan ceftriaxona intramuscular, que es lo que menos necesita, ya que es un padecimiento viral y el antibiótico no tiene nada que hacer ahí. ¿Y qué pasa si por una gripe te recetan eso? No, simplemente, ocurren dos situaciones muy importantes. Una de ellas es que el antibiótico, para empezar, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque es un padecimiento viral. Lo único que necesita es tratamiento sintomático, reposo en cama, tomar agua. Sí. Y además, el problema que bien menciona Osmar es la resistencia a antibióticos. Nosotros en nuestro organismo tenemos bacterias, viven dentro de nosotros bacterias que esas mismas se pueden hacer resistentes a los antibióticos y entonces sí crean un problema, ¿no? Sí, aquí estoy viendo una receta de un consultorio, una receta de un consultorio adjunto a una farmacia que dice: en las farmacias con consultorio anexo la consulta tiene un precio de 35 pesos. Este es el precio que lamentablemente paga el paciente para lograr y surtir una receta con su doble antibioticazo para una faringitis. Para una faringitis le recetaron a una persona ceftriaxona y cefuroxima. ¿Eso qué significa en español?
Pues bueno, la faringitis es un padecimiento muy común, es muy común, es el dolor de las anginas que muchas personas conocemos, ¿no? Sin embargo, las faringitis en su mayoría son causadas por virus. Vaya, puede ser causadas sí por bacterias, sin embargo, pues en su mayoría son causadas por virus. Entonces, lo más probable es que ese padecimiento no ocupa un antibiótico y mucho menos dos. O sea, y con esa faringitis se cura con ¿cuánto de medicamento? ¿Cuánto cuesta? Si lo ponemos en términos monetarios. Lo que pasa es, para ponernos un poquito en contexto, de identificar o saber nosotros, o que las personas conozcan qué es la resistencia a los antimicrobianos. Sí. Entonces, al recetar un antibiótico a algo que es viral, que es para matar el virus, por así decirlo, no sirve de nada, como ya comentó Iván, pues porque es únicamente antibióticos que se dan para tratar bacterias. Entonces, cuando tú le estás metiendo a tu cuerpo un antibiótico que no es necesario, no es culpa tuya, es culpa de nuestras bacterias que hay en nuestro organismo, que estas mismas bacterias atacan a ese antibiótico, el cual no es necesario, entonces mutan y generan una resistencia. Por eso, cuando tú te enfermas de algo viral y vas y te recetan una ceftriaxona, que es una primera elección, un antibiótico de primera elección, cuando tú vas y te recetan eso, ese antibiótico a ti ya no te va a servir, porque como ya lo introduciste a tu cuerpo anteriormente con algo que no era necesario, esa bacteria ya generó una resistencia a que ese medicamento ya no te funciona. Es decir, cuando realmente necesites un antibiótico, te tendrán que recetar algo más potente y más caro. Exactamente, sí. Que esos son unos impactos que genera tanto en la bolsa de las familias, son impactos médicos que se generan sobre todo. Es lo que está provocando esta señora de esta farmacia. Claro que sí, sobre todo por esta gran importancia de los riesgos de nomás estar recetando. Pues lo que ella quiere es ganancia, como dice ella, pues o sea, te doy a ganar 600, tú me vas a ganar 100 pesos, no es un negocio. Obviamente no es un negocio, es parte de las farmacias privadas sobre todo. Pero sí es importante el detalle esto, pues la clave aquí son los resistencia antimicrobiana que mucha gente no conoce o descarta. Miren lo que dice el presidente del Colegio Médico de Hermosillo, Juan Bautista Córdoba Cruz. El doctor Córdoba dice: esta situación provoca daño moral a la profesión, desaliento en recién egresados y olvido de la ética son algunas de las consecuencias que genera el trabajo de los médicos en farmacias. Luego también dice el presidente del Colegio de Médicos: el problema tiene varias aristas. Hay una sobrematrícula de egresados. No se realiza un cálculo de las necesidades reales de los médicos a futuro y se deja libre la matrícula a las universidades privadas. Esto conlleva que tengamos una sobrepoblación de médicos en las áreas urbanas que no está siendo regulada. Hay una precarización del trabajo del médico. Y vaya que se queman las pestañas. Hay muchos médicos que están egresando de universidades. ¿Esto les preocupa a ustedes como estudiantes de medicina y estudiantes, y bueno, egresado de enfermería? Sí, totalmente. De hecho, ese es otro tema también muy importante. Hoy en día también nosotros sabemos que están saliendo muchas universidades en el ámbito privado, de universidades privadas, y que de ahí están saliendo muchos médicos, y cada vez hay más y más y más y más, siendo que antes, hace unos años atrás, bueno, la Universidad de Sonora apenas está cumpliendo 18, 19 años, y años atrás no existía ninguna universidad de medicina aquí en Sonora. Hoy existen 4 ya. Hay 4 escuelas de medicina. Así es, hay 4 escuelas de medicina. ¿Cuántos estudiantes tiene la Unison en medicina? Actualmente, bueno, por generación se aceptan 120. 120 por generación. Así es, por generación estamos hablando, bueno, la próxima generación ya 160. 120 aquí en Hermosillo, 80 en Ciudad Obregón. Sí, y esto, el número de aceptados en la Universidad de Sonora es con base a los cálculos que hace la Casa de Estudios de la necesidad que hay de médicos en la entidad. Bueno, no necesariamente. No necesariamente, eso ya es más a la capacidad más de la universidad. Sí. Sí, ¿a quién le toca regular el número de médicos que deben egresar de las universidades? Eso sí. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, es una incógnita, porque como te comento, cada vez salen más universidades en el ámbito privado y que de ahí salen muchísimos médicos, no hay una regulación. Sí. Entonces, sí, hay una sobrepoblación y ocurre precisamente este problema. El egresado, o sea, el médico egresado tiende como primer objetivo o como primera opción ir a trabajar en una farmacia. ¿Cuánto le pagan en una farmacia a un médico recién egresado?
la consulta ahorita en una farmacia entre 30 y 50 pesos por consulta, y para que saques alrededor de los 600 más o menos que mencionan en la entrevista, tienen que más o menos como unas 30 consultas al día, entonces... O sea, les ponen la cuota de 30 consultas para pagarles 600 pesos. Así es. La jornada, Más 600 pesos la jornada. Si no, si no acumulan las 30 consultas, pues, o sea, es decir, lo que paga la persona en el consultorio de la farmacia, los 30 pesos son para el médico. Así es, sobre todo el negocio está estructurado de esa manera, ¿no? Ayer miraba un artículo, también otra noticia que hablaba sobre esto, de cuánto gana el médico que trabaja en este tipo de farmacias. Entonces es importante recalcar que si la consulta cuesta 35 pesos, esa es la ganancia del médico por esa consulta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico para hacer ganar a la farmacia que le está prestando el espacio? Pues darles medicamentos, y que sean varios medicamentos. A veces te recetan hasta vitaminas innecesarias en ese momento. Entonces te vas con una receta de casi 170 pesos, 200 pesos como máximo en algunos de los casos. Entonces esa es la ganancia de la farmacia, pero tú ya te ganaste 35 pesos. Esto pasa también en las farmacias nacionales, en las Benavides, por ejemplo, en las farmacias, en las grandes cadenas también. Sí, así es. ¿Es una práctica que no distingue tamaño de farmacias? No, es el negocio. Empezaron una farmacia, la Simis, ¿no? Así es, empezaron. Simi. Exacto, ellos empezaron, sin embargo esto ya se expandió a las demás farmacias, y es una práctica, como dice Osmar, así está estructurado, es el negocio. La consulta precisamente es la ganancia del médico, sin embargo donde gana la farmacia es entonces dependiendo de los medicamentos que recete el médico. Sí, estamos platicando con Osmar Figueroa, secretario general del Consejo Estudiantil de las Sociedades de Alumnos de la Universidad de Sonora. Es egresado de la Escuela de Enfermería de la Casa de Estudios, y estamos platicando con Iván Agüero, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Medicina de la Unison, estudiante de 8º semestre de Medicina. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Soy Juan Carlos Zúñiga, es Reporte 100 a través de Estéreo 100. Osmar Figueroa, secretario general del Consejo Estudiantil de las Sociedades de Alumnos de la Universidad, está con nosotros, egresado de Enfermería, y el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Medicina de la Unison, Iván Agüero, estudiante de octavo semestre. Ahora, en un ejercicio de crítica, yo les preguntaría, ¿qué tanta responsabilidad tiene el Estado mexicano, entiéndase gobierno estatal y gobierno federal, que las personas decidan mejor ir a un consultorio de una farmacia que hacer fila en el Seguro Social, o que hacer fila en el ISSSTE y esperar quién sabe cuándo te den una consulta, o porque no tienen dinero para pagar una consulta de 800 pesos de un médico privado? Para muchas personas es inalcanzable una consulta con un médico particular, porque 800 pesos es una enormidad. O sea, ¿qué tanta responsabilidad tiene el Estado mexicano? ¿Y qué tanta responsabilidad tienen los médicos que cobran 800,000 pesos de una primera consulta? Es más, hay médicos que por ser primera vez te cobran 1,200, y ya la segunda pues 800, ¿no? Entonces hay gente que no les queda otra más que ir al médico de la farmacia. Bueno, esa parte importante de qué estarán haciendo el Estado, qué estará haciendo el gobierno pues federal. Cabe resaltar que la Organización Mundial de la Salud tiene algunas estrategias, algunos planes. Entonces, en el 2016 se reunieron 54 países y establecieron normas para este tipo de cosas, ¿no? Aquí cabe resaltar que la culpa no es de las personas. En este sentido, ellos no tienen la culpa, digamos, de tener que pasar por este tipo de situaciones. Ayer le comentaba a Iván, platicando pues que íbamos a venir a este programa, y le decía yo, es que ellos no tienen la culpa de que muchas personas no cuenten con seguridad social. Sí. Pero ven estas farmacias, ven estos tipos de consultorios, que eso sería su atención principal en salud. Entonces se les hace común, le decía yo, se les hace algo primordial o de primera elección, pero me decía Iván, es que esas son accesibles, porque es importante ver y destacar pues como sí cierto esa parte de prefiero ir a una farmacia que tenga consultorio y me cobre 30 pesos a esperarme 40 minutos, más de una hora en algún otro hospital. En un hospital público. En un hospital público que me va a atender ya cuando la enfermedad me pasó. Muchos de esos comentarios así. Entonces yo no tratamos en este caso perjudicar a nadie, pero sí sobre todo este caso viral que ya se hizo con este audio pues es para tomar
cuentas, o sea, sí, porque es una realidad. Hay personas que prefieren ir al consultorio de la farmacia porque Sí. es bien difícil acceder a un servicio público médico, y a un servicio privado es inalcanzable, con consultas de 800 pesos. Sí, definitivamente, ya siendo críticos, el sistema de salud en México tiene que mejorar. Sí. Y esto obviamente para el bien de la población. Sin embargo, también te comentaba en el corte, al final al país y a la salud pública le va a terminar costando más caro el que sigan llevando estas prácticas. Por lo mismo Claro. que comentábamos, la resistencia a antibióticos. Cada vez las personas, es un problema que en 2030 se dice que va a ser la primera causa de muerte, entonces le va a salir más caro. De igual manera, a la población en general, si siguen pues yendo, siento yo, a ese tipo de consultas en donde prácticamente el negocio es que te receten un antibiótico si no lo necesitas, al final también te va a salir más caro cuando rebotes con una resistencia o cuando rebotes con enfermedades crónico-degenerativas, porque ese es otro punto. En esas farmacias no te llevan un control de tus enfermedades, no tienen un expediente clínico como lo tienen en una institución pública o incluso en la privada. Hay de precios a precios, ¿no? Creo que hay consultorios más accesibles en donde ya no es tanto la monetización como tal de las farmacias, entonces hay otras opciones, siento yo. ¿Qué opciones tiene? Por ejemplo, ahorita el auditor nos está escuchando y quiere ir a una consulta médica. ¿Qué opciones hay serias? Bueno, hay algunas consultas, pues sí, o sea, que cuestan más baratos con otros médicos. La Cruz Roja, por ejemplo. Bueno, no. O ir a médicos Sí, particulares. Hay médicos particulares que no te cobran tan caro, siento ¿Cuánto yo. cobran? Hay médicos particulares que cobran. ¿Qué es lo más barato que te cobra un médico particular? es que en ese sentido no va a depender tanto de cuánto me cobra uno, cuánto me cobra el otro. Debemos entender y concientizar también a las personas que se cobra por lo que se sabe hacer. Exacto. Sí. No se cobra por cobrar cierta cifra, que si mi vecino, el otro médico, cobra 600 pesos, pues yo voy a cobrar 700 pesos y aparte le voy a regalar un combo de medicamentos a mi paciente. Se cobra por lo que se sabe hacer, sobre todo porque somos profesionales de la salud. Pero, por ejemplo, los radioescuchas en este momento que no tengan seguridad social, hay muchos apoyos del gobierno. El seguro popular es algo que está existente hasta ahorita, que únicamente es cuestión de informarse y acudir A los centros de salud, Así al es. hospital Centros de salud general. más cercanos, Sí, o sea, ahí hay consulta gratuita. Claro, lo dice la Constitución, todos tienen derecho a la salud, no se le puede negar la salud a ningún mexicano. Los centros de salud, hay muchas personas que no saben dónde está su centro de salud y lo Exactamente. tienen a lo mejor ahí a unas cuadras, pues. Exacto. O sea, que escojan, que elijan un centro de salud de la Secretaría de Salud o el Exacto. Hospital General, ¿no? Así es. Sí, Sí, esa sería una opción para las personas que no puedan pagar una consulta privada. Claro, se hacía un estudio, ayer estaba revisando, en el que decía que más del 70% de las personas que acuden a este tipo de farmacias realmente sí tienen una seguridad social. Y no asistían en su mayoría, uno, por las largas filas o esperas de una consulta, ¿no? Sí. Y eso sí es un problema, y siendo críticos que mencionaba ahorita, el sistema de salud tiene que mejorar. Eso en definitiva Aunque no es tiene tan que ocurrir. complicado, a mí me ha tocado, yo bajé la aplicación, digo, no todo el mundo tiene acceso a teléfonos inteligentes, pero yo bajé la aplicación del IMSS, tu Ujú. IMSS se llama, Sí. a mi teléfono celular, y yo ahí le pongo citas a mis Exacto. hijos y me pongo citas yo, y a veces te las dan al día siguiente, pues. Exacto. O sea, y te la pones a la hora, o sea, 3, 4 de la tarde, y vas a las 3 y te reciben a esa hora. Exacto. O sea, sí hay en las instituciones de seguridad social señales de que quieren cambiar las cosas o de que quieren hacer las cosas correctas. Claro. Sí. Sí, sí, sí. en Entonces, definitiva. a ver, en resumen, al auditorio que nos escucha, el consejo es que vayan a centros de salud. Si no tienen Definitivamente. recursos para pagar una consulta privada. Se recomienda que asistan con profesionales certificados en salud. Sí. No únicamente la primera elección que tenga, o sea, hay que valorar nuestro estado de salud, sobre todo valorar nuestros recursos. No le podemos pedir a los radioescuchas o a la población que enferme que acuda con un médico privado. Si tiene la posibilidad de hacerlo, adelante, tiene todo su derecho, pero también, como lo mencionas, poner este tipo de herramientas, que si yo descargué tu IMSS digital y puedo hacer las citas y tengo seguridad social, pues es simple y sencillamente lo que se tiene que hacer. Entonces es invitarlos a que hagan conciencia de ellos mismos, que
que cuiden su salud sobre todo, y que si pueden pagar alguna consulta pues privada, pues adelante, sobre todo en estos casos. Me están diciendo, ¿no? al auditorio, hay médicos particulares que cobran 250, 300 pesos, a lo mejor sale más barato pagar esos 300 pesos. Claro. Exactamente. Definitivamente. Ya lo mencionamos, el impacto económico que tiene. Que una consulta de 35 pesos, pero que te metan un antibiótico de 500, ¿no? Exactamente, Sí, porque es y un además, profesional certificado. Sí. Exacto. ¿Y además qué? Y además que en un futuro hasta más caro te va a salir. Sí, con la resistencia. Exacto. Ahora, me dicen que hay una prueba para que las personas sepan si son resistentes a los antibióticos, ¿no? Hay una prueba, sí, hay una prueba. Esto? Sí, eso ya es, bueno, es el antibiograma, ¿no? Ese ya se hace para valorar la resistencia que tiene una cierta cepa de alguna bacteria para los diferentes tipos de antibióticos. Y sí, ahí sale en el estudio por ejemplo, ¿no? Ceftriaxona resistente o sensible, ¿no? Entonces, se valora en ese estudio a cuáles antibióticos es resistente o sensible precisamente a sí. esa bacteria. Ahora, tengo comentarios aquí. Hay un doctor que me dice: tengo 10 años trabajando en farmacias, incluso estuve en el IES y General, y no se manejan así las farmacias. Los médicos tienen un sueldo garantía independiente al número de consultas, así hagan una ellos, se les paga su sueldo, incluso si pasan cierta cantidad de consultas. ¿Cómo saber? Porque no podemos generalizar que todas las farmacias tienen médicos que recetan lo que no va. ¿Cómo saber si uno decide finalmente ir al médico de la farmacia? ¿Cómo saber si el médico de la farmacia nos está recetando lo correcto y es ético el negocio? Sí, hablábamos al inicio del programa esa parte importante de la ética y la moral que debe tener cada profesional, ¿no? Sí. Y qué bueno que lo dice, porque no podemos generalizar. No puedo decir que todos son así. No, es algo, esto es personal, es la ética que tú tienes como persona y la responsabilidad que tienes por el cuidado de la salud de otra persona. A veces nosotros como profesionales descuidamos nosotros mismos nuestra salud por estar dándole salud a otra persona. No generalizo tampoco en esto, y sobre todo no queremos resaltar la importancia, pero es algo que hacemos porque se nos educó de esa manera, pero con ética y con moral. Pero ¿cómo podemos saber nosotros qué farmacia sí, qué farmacia no? Ayer escuchaba el encargado de la Coesprizón que decía que alrededor hay como 197 farmacias, ¿no? Decía, sí. ¿no? Entonces, que a lo que va del año únicamente 57 farmacias cumplen con los requisitos de tener médico certificado. ¿Qué me refiero a esto? Con título y cédula, que es algo pues que se debe de hacer. Hablamos también de las normas que deben de existir a nivel estatal, a nivel federal, entonces es parte de esta supervisión, pero sí, no generalizamos en este aspecto, porque así como él, que tiene más de 10 años laborando, pues felicidades, es algo que se debe destacar, porque él hace el trabajo de forma correcta, como debe ser, y por el cuidado de la otra aquí persona. lo que tienen que funcionar son los órganos reguladores, ¿no? Exactamente. Los órganos reguladores que hagan su trabajo, lo que les toca, Cofepris, lo que les corresponde. Bueno, el debate da para mucho, pero se nos terminó el tiempo. Les agradezco mucho, Iván Agüero, presidente de la Sociedad de Alumnos de Medicina, Osmar Figueroa, secretario general del Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Sonora y egresado de la Escuela de Enfermería de la Casa de Estudios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por asistir a este debate y enriquecer con información al auditorio.